Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Que se dan en la vida nuestra, Señor, y que solamente creemos que tú puedes obrar en medio de ellas, necesidades físicas, necesidades materiales, necesidades espirituales. Glorifícate ahora que estamos elevando esta plegaria ante tu presencia. Resuelve, responde, Señor. Extiende tu mano poderosa para ministrar al que esté enfermo como al que necesita aliento de parte de ti. Ministranos de manera personal y ministra a las personas que estarán viendo y oyendo esta disertación a la luz de este libro maravilloso que tú nos has dejado como nuestra herencia, como nuestro legado, tu única revelación. Manifiesta tu poder, tu gloria, añadiendo a tu iglesia los que han de ser salvos. Atrae los que se han retirado de tus caminos y que se descuidaron y todo se le vino hacia abajo, Señor, porque le abrieron una hendidura pequeña al enemigo, y todo cuanto ellos eran, el enemigo se los robó, se los quitó, todo cuanto tú les habías dado. Pero como hay promesa a la luz de este libro maravilloso, que todo lo que tú nos das, tus dones, tu llamamiento, dice tu palabra, que son irrevocables. Por eso, Señor, vuelve a alinear los que se han alejado. Es nuestra súplica en esta noche, que también nos des tu palabra, danos sabiduría, que no predominen nuestros conceptos, ni nuestras opiniones, ni nuestra sabiduría humana, sino que lo que tenga mayor peso al explicar esta disertación de tu palabra sea lo que está escrito en este libro. Gracias, Señor, porque tú nos vas a dar iluminación, nos vas a dar discernimiento, nos vas a dar sabiduría, ya la estás dando. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Hoy sí pónganse de pie. Hoy sí pónganse de pie. Ya suficiente descansaron. Así es que vamos, cada vez que yo le diga vamos a leer la Biblia, póngase de pie, ¿verdad? No hay necesidad de estarlo repitiendo. Estamos estudiando el Evangelio de Juan este día martes. Se siente como que si fuese domingo hoy, ¿verdad? Pero es día martes. Es día martes. Estamos estudiando la última temática de las 3 afirmaciones. Y la última la dejábamos en la primera faceta, hoy vamos a culminarla. La afirmación de ser hijos de Dios. Voy a dar un pequeño resumen para luego enlazar, porque algunos de ustedes como que no se congregan los días martes. Hoy porque casualmente fue, 1 de mayo cayó martes, ¿ve? No porque a algunos no se les ve el cachito. Entonces, ojalá que todos los días, que le quitaran el trabajo mejor, para que así entendiera que hay que congregarse todos los días. Así como el cuerpo necesita del alimento material, el alma necesita, gime por el alimento espiritual que es la palabra. Así es que vamos a leer todos juntos desde el versículo 41 hasta el 47. Algunas cosas ya no las voy a explicar, porque nos quedamos en el verso 44. Dice la Biblia, capítulo 8 del Evangelio de Juan, verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo,
sino que Él me envió. Y dice en forma de pregunta el verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Esa es la respuesta. Verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Viene la otra pregunta retórica en el verso 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, y viene otra vez la pregunta retórica, la segunda, ¿por qué vosotros no me creéis? Verso 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Tome su asiento si es tan amable. Por favor. Un breve resumen de 3 minutos y luego nos vamos al grano de la explicación de los demás textos. La afirmación de ser hijos de Dios. Acuérdese que ante las expresiones que Jesús les había mencionado, parece que los judíos habían sido tocados, porque ellos hacían lo que su padre les decía que hiciesen. Y Jesús hacía y obraba conforme a lo que el Padre Celestial le decía que hiciese. Entonces no es la misma expresión, decía, el padre de Jesús es una cosa y el padre de estos judíos incrédulos era el mismo diablo. Cuando él les hubo dicho estas expresiones, ellos no se iban a quedar quietos, no se iban a quedar con la boca cerrada. Al contrario, decíamos la semana anterior que ellos actuaron de manera enfurecida. ¿Por qué de manera enfurecida? Por la misma insistencia continua de Jesús al decirles de que ellos no eran descendientes de Abraham en el sentido espiritual, que ese fue el penúltimo tema que explicábamos. Y ahí es donde los judíos, entonces, de manera enfurecida, respondieron los textos que ya explicábamos: nosotros no somos nacidos de fornicación, ¿verdad? Y todos nos recordamos que eso mismo hace alusión, hace referencia, hermano, una referencia, vamos a decirlo así, a lo que ya analizamos en Éxodo, porque ellos mismos, todavía en el concepto nacional, que era algo innegable, ellos eran descendientes de Abraham, pero en el sentido espiritual, allí no tenía que ver nada esa descendencia, no tenía que ver con lo que era su nacionalidad, porque aquí es una cosa diferente, estamos hablando en el concepto puramente espiritual. Entonces ellos tienen que ser alusión o referencia a algunas citas que yo se las mencioné a ustedes, que están contenidas en el libro del Éxodo capítulo 4, versículo 22, y Jeremías 31:9. Pero cuando ellos mismos siguen insistiendo de que ellos son descendientes de Abraham, tanto en su nacionalidad como en el concepto espiritual. Por eso la frase es: Abraham tenemos por padre. Ellos podían decir cualquier cosa, somos nacidos, ¿verdad? Venimos de Abraham. Y por ser descendientes de Abraham, nosotros no hemos nacido apartados de los pactos de Dios. Yo les daba 2 explicaciones. Es decir, no hemos nacido de fornicación, que se lo decía en el sentido, ¿verdad?, de 2 expositores. Uno significa adulterio espiritual y lo otro significa que nosotros no somos como tú. Es decir, la controversia que creó el nacimiento de Cristo cuando fue dado a luz por María. Entonces, en las 2 cosas uno puede encontrar sabiduría.
Nosotros somos, ¿verdad? No somos nacidos de fornicación. Tú sí, ya sea en el sentido espiritual o ya sea en el sentido secular. Así es que, ¿verdad? Hace referencia a ese menosprecio de la controversia que rodeó el nacimiento de Jesús. Pero no nos vamos a quedar ahí, sino que quiero continuar haciendo alusión a lo que ya habíamos explicado. Ellos seguían diciendo e insistiendo: un Padre tenemos que es Dios. Al decir esto, sin duda, ellos estaban mencionando, repito, lo que acabo de mencionar hace unos segundos atrás, haciendo alusión o haciendo referencia a Jeremías 31:9, Éxodo 4:22, cuando Dios hace denotar su paternidad sobre Israel mismo. Él es el Padre de Israel. Él puede ser el Padre de Israel en ese sentido de paternidad, pero en el sentido espiritual, allí es un trato ya individual, hermano. Pero ellos se agenciaban esto, se lo agenciaban. Entonces, cuando uno ve todo esto, no voy a dar referencia de todo, porque nos va a abarcar todo el tiempo que yo necesito para poder continuar en la explicación de los demás versículos. Ahora llegamos hasta el punto del verso 44, donde el Señor les sigue mencionando a ellos que ellos no son hijos de Dios en el concepto espiritual, sino les dice el verso 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aquí es algo más delicado, porque decirle a una persona: vosotros sois de vuestro padre el diablo, cualquiera se enardece, cualquiera se enfureciera, porque nosotros los seres humanos somos dados a querer que nos eleven nuestro ego, nuestro orgullo. Pero cuando lo que se dice de manera verbal, oral, contradice o pega o choca con el egocentrismo, con el ego, con el orgullo, del cual todos somos poseedores, las personas no van a reaccionar de manera adecuada. La frase que decía, al dar el resumen, sino de manera enfurecida. El Señor los está confrontando. Dice un expositor: el Señor les está aplacando. Otro dijo: el Señor los está aplastando. Y de hecho, yo se los he mencionado a ustedes, que el Señor lo que hará, distinto a lo que hace cualquier ser humano, ¿verdad? De un ser humano a otro ser humano le eleva el orgullo, lo encomia, lo felicita, lo halaga, lo enmiela, como decimos. Pero el Señor en su proceder jamás hará eso, máximo cuando sabe que nosotros estamos mal. Al contrario, Él va a aplacar. Si estamos llenos de egocentrismo, ¡pum!, nos va a aplacar, porque así es el Señor, y lo hará siempre a través de su verdad. Entonces lo que dice aquí: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Será cierto eso? ¿Que ellos eran hijos del diablo? Porque al decir eso, soy de vuestro padre el diablo, es porque eran hijos del diablo. Jesús está haciendo una declaración aquí, y esta declaración la hace sin rodeos, lo que implicaba, haciendo alusión a los versículos que hemos explicado, 38, 41, hace alusión a eso mismo. Si yo retrocedo las páginas de mi Biblia, voy a encontrar eso, donde Él dijo: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Vuelvo a recordar lo que explicamos, verso 41: hacéis las obras de vuestro padre. Es decir, no del mismo padre, sino de su papá, que era Satanás. Eso implica esta declaración. Por eso es que sus oponentes, hermano, aunque eran hijos de Abraham físicamente, pero espiritualmente y moralmente eran hijos de Satanás.
Veamos algunas referencias a la luz de la Biblia. Busque Mateo capítulo 13, versículo 38. Mateo 13, 38. Ahí está cerquita, no le va a costar. Mateo 13, 38. ¿Qué dice ahí la referencia? Haciendo alusión a lo que es la parábola del sembrador. El campo, esta es la explicación de esa parábola, es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. La cizaña son los hijos de lo malo. Ahí significa entonces que todo aquel que hace lo que Satanás le dice que haga es hijo de la cizaña, es hijo de lo malo, es decir, que es hijo del diablo, pues, es hijo de Satanás. Otra referencia más vamos a darla para que usted se ubique con lo que estamos explicando. Nos vamos a ir a una de las epístolas juaninas, primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. ¿Qué dice allí, Primera de Juan? Capítulo 3, versículo 12. Menciona el ejemplo de Caín. Dice, no como Caín. Y se presenta la característica. Dice que era el maligno y mató a su hermano. Y viene la pregunta, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Las obras de Caín eran malas. Si su comportamiento era así, entonces significa que si él era malo, ¿de dónde era todo su comportamiento o su proceder? ¿De dónde venía? De Satanás. Abel era el bueno, lo contrario, ¿verdad? Pero Caín era el malo. Por eso es que mató a su hermano. Y así sucede, hermano, con toda aquella persona cuando sus acciones no son coherentes con su expresar. Es decir, alguien puede decir muchas cosas bonitas. Puede decir, yo soy hijo de Dios. Sí, pero compagina tu comportamiento, tu proceder, tu forma de actuar con lo que tú dices con tus labios. Alguien diría, no, entonces no eres hijo de Dios. No es fácil, ¿verdad? Pero lo que hacemos da a entender lo que nosotros somos, aunque expresemos muchas cosas bonitas. Por eso decía, yo leía esto en un libro, una herramienta, decía un expositor, es mejor, más que hablar, decía él, 1000 palabras, es mejor demostrar con hechos, lo que nosotros somos. Increíble, ¿verdad? Y es más sabio, fíjese, hermano, cerrar la boca y mejor presentar nuestras obras. Porque por las obras nuestras, por nuestro accionar, se determinará quiénes somos nosotros. Y esto, bueno, por costumbre, ¿verdad?, religiosa, nos gusta expresar y explicar en qué casilla estamos y quiénes somos. Yo me recuerdo hace años, no saliéndome de la línea de la explicación del mensaje, yo tenía muchas compañeras de trabajo, yo era un joven, no era cristiano. Estamos hablando de unas 10 a 12 compañeras de trabajo, algunas casadas, otras jóvenes. Y una muchacha era infiel
a su esposo, es decir, que tenía un compañero más ahí extra en el lugar donde nosotros trabajábamos. Lo tremendo es que se había metido con un médico. Como ya en ese tiempo nosotros teníamos seguro social, pero a las mujeres más les gustaba ir al seguro por incapacitarse y inventar algún accidente en el lugar donde estábamos, porque cuando uno es por accidente que uno va, entonces todos sabemos los beneficios que brinda el seguro social, no te dan el 50%, porque si la incapacidad se pasa de 3 días, digamos 10, 11, el seguro te da el 100%, más de lo que uno gana en la empresa. Entonces, en esas idas al seguro, esta compañera se enamoró de un doctor y el doctor se enamoró de ella. Era una mujer que medía 2 metros, galanota la mujer, igual que ustedes, así pirringuitos chiquitos, pero son galanotes. Entonces ella le dijo al doctor, ¿verdad?, que algo que no era en la empresa, algo lo que ella no era. Y bueno, a mí ahí fue mi primera empresa donde yo escalé peldaño. No siendo cristiano, el Señor me bendijo. Y bueno, yo no sabía nada, ni mi otro compañero de trabajo, pero de repente vimos un carro de esos carísimos que entró al lugar. Y se bajó un señorón que caminaba con los talones y no con todo el pie. Algo raro cuando alguien camina con los talones, ¿verdad? Ya un señor de edad. Y cuando lo vimos dijimos nosotros, el doctor tal, que no lo voy a delatar, porque el hombre todavía está vivo. Puede que se acerque a su esposa al ver esto en Facebook, hermano. Entonces lo recordé, el doctor tal, decimos nosotros, ahí viene. Entonces él llegó y buenos días, dijo, muchachos, ¿cómo han estado ustedes? ¿Quién es aquí el encargado? Entonces yo le dije, mire, él es el encargado de acá del lugar y yo soy el ayudante de él. Entonces tenía 17 años y dice, ¿dónde está la secretaria? Dijo. ¿Qué le dije yo? No, ¿dónde está la secretaria? Entonces yo le digo, yo soy el secretario de él. Soy como el secretario de él. O sea, un mandador y un escribiente. Él era el mandador y yo el escribiente de ese sitio, de esa empresa. Entonces dijo, no, yo busco a la secretaria, no busco al escribiente, no busco al mandador. La secretaria, dijo. Y le dijimos nosotros con el compañero, aquí no hay ninguna secretaria. ¿Cómo no? Y nos dijo su nombre. Entonces, ella se había presentado como secretaria y engañó al doctor. Ella se vestía de manera elegante y el doctor fue engañado. Entonces nosotros, al decirle la verdad, fíjese que ella no es secretaria. Ella aquí trabaja, pero ella es pollera, porque era una granja donde yo comencé a trabajar. Ella es pollera, ella está a cargo de una galera de 8,000 gallinas. El doctor dijo, ¿qué? Sí, ella cuida pollos. ¿Quiere ir a verla?, le dije yo. Pero el hombre está pálido se puso. Entonces, cuando yo recuerdo esta historia, lo que quiero es engranarla. Al darla a conocer, la voy a sacar, la voy a colocar como ejemplo de lo que muchas veces sucede con nosotros los cristianos. Qué chasco no se llevará a Dios, ¿verdad?, cuando nosotros lo representamos mal. La mujer dijo que era secretaria, nosotros decimos que somos muchos hijos de Dios. Cuando nuestras acciones discrepan de lo que decimos con nuestros labios. Y usted sabe que todos tenemos un ángel, todos en lo particular tenemos un ángel que está con nosotros de manera individual. La Biblia lo dice. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No es el angelito panzón que aparece con un arpa, hermano. No, es ángel de verdad. No como esa pintura. Es un ángel de verdad. Todos tenemos un ángel. Ese es uno. 2, todos sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros.
sobre nosotros y dentro de nosotros. Imagínense cuando lo representamos mal a Dios y decimos, yo soy esto, y nuestras acciones discrepan, ¿cómo se sentirá el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona y se contrista, se entristece. ¿Cómo no quedará de sorprendido el ángel que nos cuida? Es duro, ¿verdad? Por eso es que nuestras acciones determinan quiénes somos nosotros. O el verso 44, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, pero no sois hijos de Dios, eran hijos de Satanás. Sigamos con la explicación del verso 44. Y dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué significa eso? Todos sabemos a la luz de la Biblia que Satanás ha sido homicida desde el principio. Y dice la Biblia que él no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Eso lo dice aquí el texto. No hay verdad en él. Pues de la misma forma en que los hijos físicos, en su forma de actuar, que discrepa de lo que dicen ser con sus labios, entonces se parecen a sus padres terrenales. Yo tengo mis hijos y de manera personal yo conozco muchas características de ellos igualitas a las mías. Igual al papá, así son los hijos. Así como es el hijo de Satanás, así es Satanás. Así como es el padre, así son los hijos. De tal palo, tal astilla. Eso lo dice el adagio, que es muy popular. De tal palo, tal astilla. Las actuaciones de estos tipos eran similar a las de su tata, el diablo. Eran igualitas. Por eso es que ahora vamos a ver esas acciones, porque aquí, aparte de las acciones, vamos a encontrar en el versículo 44, si usted observa, del verso 43 es muy cortito, ¿verdad? Pero la extensidad que tiene en letras, o sea, el texto 44 es más extenso que el verso 43. Entonces, en esta extensidad del verso 44, en este alargamiento lo diría, se va a observar dos deseos particulares que caracterizan a Satanás. Y al observar esos dos deseos particulares, vamos a ver que se cumple el adagio de tal palo tal astilla. Al igual como Satanás presenta estas características, así las presentan todos aquellos que son hijos del diablo. ¿Cuál es la primera? Veamos lo que dice el verso 44. Primero dice que él ha sido homicida. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿A qué se refiere ahí cuando dice, en esta primera característica, que él ha sido homicida desde el principio? Se refiere a la caída cuando Satanás tentó a Adán. Mire, hermano, alguien me decía un día eso, ¿y usted por qué tanto repite el libro de Génesis? Porque es el inicio. ¿Y por qué todas las predicaciones usted hace alusión a Génesis? Porque es el inicio. Alguien me sugirió también, deje el Antiguo Testamento porque eso quedó obsoleto. Hombre, si estudias teología, no puedes enseñar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es el tronco. Para que haya un tronco se necesita que haya las raíces. Un tronco sin raíces no puede ser sostenido. Entonces, el tronco. Ese es todo el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, así me lo enseñaron a mí. El Nuevo Testamento son las ramas, con las hojas, con los evangelios, las epístolas. No podemos desecharlo.
Entonces en Génesis se observa esta primera característica que estamos dando a conocer acá, que él es homicida desde el principio. Cuando Satanás, ayer se lo decía, tomó el cuerpo de la serpiente, se ve esta característica, se observa. Tentó a Adán y a Eva, ¿y qué es lo que trajo? De ese reaccionar de ambos cuando le fallan a Dios, lo que trajo. ¿Cuál fue la repercusión que vino a ellos? La muerte espiritual de ellos y de toda la raza humana. Puede usted buscarlo en Génesis 2:17. Pero aparte de citar Génesis 2:17, quiero que veamos esta referencia, porque aquella ya la puede usted de memoria, pero esta referencia no. Vayámonos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12. Dice así, yo se lo voy a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20? También voy a dar esa otra referencia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Dice así la referencia bíblica: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, dice Pablo a los Corintios, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces la repercusión que trajo el fallo del hombre fue su muerte espiritual. Pero ahí viene la pregunta: ¿quién ocasiona esa muerte espiritual? ¿Cómo se le llama a una persona que ocasiona muerte en el sentido físico? Homicida. ¿Puedo llamarle a una persona que ocasiona muerte en el sentido espiritual homicida? Sí. Pero ¿quién causó esa muerte espiritual en el hombre? Satanás. Significa que ahí está esa característica del verso 44, que él es desde el principio homicida. Homicida. Y fíjese que también, hermano, al leer uno la Biblia, esta referencia del verso 44 también puede hacer alusión al primer homicidio en la historia. ¿Cuál fue el primer homicidio que hubo en la historia? Cuando Caín mató a Abel, Génesis 4:1 al 8, lo invitó al campo. Pero ¿quién fue el que le sembró la cizaña en el corazón a Caín? Satanás. ¿Quién estaba detrás de ese homicidio? Satanás. Y máximo que con ese homicidio se maldeciría, más de lo que ya estaba, se maldeciría a la tierra. Un día vamos a dar un estudio, que está tremendo esto de los homicidios. Mientras más personas asesinen, la tierra es más maldecida. ¿Cómo no está El Salvador? Que todos los días hay femicidios. Hoy hubieron 2 más. Ayer hubieron 3. Y salió una mano, un dibujito ahí en la prensa gráfica, una mano toda peluda, horrible, como de gorila, como diciendo, detrás de estos femicidios hay mano peluda. Pero esa mano peluda, hay quienes señalan a los hombres, a los criminales, pero detrás de toda mano peluda está el diablo. El diablo, el ladrón, viene para matar, ¿verdad que él es homicida? Robar y destruir. Pero el Señor vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Satanás es asesino. Él es asesino. Y ahí está esa característica, ¿verdad? O sea que él tiene esos 2 deseos, que es lo que estamos viendo ahorita, particulares que le caracterizan. Homicida. Y viene el segundo, que está aquí en el verso 44. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Qué significa eso?
que Satanás es mentiroso. Repita la frase conmigo: mentiroso. Aparte de ser homicida, él es mentiroso, porque no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque el texto lo dice, porque no hay verdad en él. Y dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No hay verdad en él. O sea que Satanás es el peor engañador. Bueno, mire qué tremendo es. Vuelvo a hacer alusión a Génesis. Si ahí está toda la respuesta. ¿En dónde es que comenzó la primera mentira, hermano Wilber? ¿Con quién? Allá estaba la mujer pasmada, perdón, la hermana Eva. Entonces, allá estaba, ¿verdad? Estaba, y de repente la culebra se le acerca. No le estoy haciendo puro bolo, hermano, pero se le acercó. Hombre, y comenzó a entablar una conversación con ella. Con que Dios os ha dicho que el día que comáis. No, digo, ni lo voy a tocar, digo, porque el Señor ha dicho también, estoy parafraseando, ¿ve? No, dijo, comenzó a hacerle entrar en duda la palabra, lo que Dios había dicho. Es lo primero que el diablo hace, ¿ve? Que tú desconfías de lo que Dios ha dicho. Cuando el diablo te siembra desconfianza, que todo lo escrito en este libro, no tienes que creerlo, ya te llevó el diablo. Porque a la palabra hay que creerla. Hay que creer a la palabra, porque es la palabra infalible de Dios. Entonces, no, digo, no. Hombre, le digo, te voy a decir algo, le digo a la serpiente, ¿verdad? Mira, tus ojos te van a ser abiertos y vas a conocer el bien y el mal. ¿Y vas a hacer cómo? Le encopetó a la mujer. O sea, no es nada el champú Sonsil, pues. Sonsil. No, cuando le elevó el ego, le dijo, vas a ser como Dios. ¿Qué le estaba diciendo allí? Varias mentiras. Le estaba diciendo que Dios es mentiroso. Dios es verdad. A Dios hay que creerle. Por eso dice que el texto dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y hasta el mismo diablo es mentiroso. O sea que lo que le estaba metiendo a la mujer era pura mentira. Conoceréis el bien y el mal y seréis como Dios. Cuando pecó, ahí vemos los resultados. Él es mentiroso, como dice el texto, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si lo hizo allá, ¿lo seguirá haciendo todavía? Sí, hermano. Le metió en la cabeza a Ananías y Zafira: mientan, no hay problema. Pecados, hombre, no, una mentirita blanca. ¿Cómo llamamos nosotros las mentiritas chiquitas? No hay mentira chiquita ni grande, todas son grandes, grandotas, big, grande, gigantes. Todas las mentiras son prietas, toda mentira es pecado. Miente. Mirá lo que hicieron con José, le aplaudieron. Hombre, reconocido, haga usted lo mismo. Ocúltense, planeen, hombre. Tú dices que vas a dar todo el terreno, no lo des. Y planificaron. Se agarraron con una parte. Ellos pudieran haberse agarrado todo y dar nada más una partecita. Y no tenían toda la libertad de hacerlo, pues no era de ellos, pues. Pero no, allá llegaron delante de Pedro. Pedro, aquí está lo que hemos obtenido de la venta del terrenito. Diciendo que todo lo que les habían dado lo estaban entregando. Dijo Pedro. No, hombre, le dijo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahorita mismo te van a sacar muerto para el cementerio donde vende yuca el hermano Pedro, por ahí cerquita. ¿Así le dijo? No, pero ahí cerquita tiene el negocio. Entonces, ahorita mismo te sacan, ¡bum!, cayó tirado. Pero ¿quién metió esa mentira al hombre con tal de recibir halagos? Y viene la otra mujer también, se presentó. ¿En tanto vendiste la heredad? Sí, en tanto. No has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo, que Dios. ¡Pum! Allá los llevaban a los otro. Ojalá que el Señor hiciera eso aquí, hermano. Y porque en las iglesias hay tantos mentirosos, hermano. Hay tanta gente. Y hermano, ¿y usted por qué no va a la iglesia? Ese me ponchó el carro, ni tiene carro. Hermano, ¿por qué no va a la iglesia? Es que salgo tarde de trabajar. No, déjese de cuentos. Usted es un gran haragán. Usted es un ocioso, no le gusta, no ama la palabra.
Pero muchos venimos mintiendo. Varón, ¿y usted por qué no se congrega casi? Es que viera que llego bien, pero bien requete cansado. A ver televisión llega, a ver Pedro el Escamoso llega, deje de cuentos. Y el tiempo se le va y no crece espiritualmente, no es responsable de nada. Que Dios actuara, ¿verdad? Pero Él es misericordioso para ponernos esto como espejo. Él sigue engañando hasta hoy en día, hermano. Sigue mintiendo esa mentira en muchos corazones. Y por eso es que aquí se denota esas características, esas dos características que hay en el diablo. Sigamos leyendo, por favor. Y dice Cristo en el verso 45: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Vea, si el diablo era homicida y mentiroso, ¿cómo eran sus hijos? O sea, el Señor les está dando un revés, hermano. Eran igual que el Tata. Eran igualitos que él. Tal palo, tal astilla. Y aquí viene el contraste, es decir, lo contrario a lo que es el diablo es Dios, o de lo contrario a lo que es Dios es el diablo. Un contraste. El Señor habla verdad. ¿Creen que el Señor siempre nos habla con la verdad? ¿A cuánto les gusta la verdad de ustedes? No mientan, esa es mentira. ¿Por qué salen enojados cuando aquí nos habla fuerte el Señor? ¿Por qué usted dice cuando se monta al automóvil, al bus, hoy si se le pasó la mano al hermano Wilber? Hubo una persona que aquí dijo un lunes que yo estaba loco, solo porque le doy Biblia, solo porque le exhorto a la luz de la Biblia. Hombre, cuando uno anda bien, uno siente sabroso el consejo de Dios. Pero cuando uno anda mal, no anda ubicado, usted puede decir yo amo la palabra. Entonces, ¿por qué sale enojado, pues? Si usted amara la palabra, dijera: Señor, dale con todo, que aquí estoy para que me machaques. Pues eso necesitamos todos los días. Que Dios nos restaure, que Dios nos dé con todo, que Dios obre a través de su palabra, porque en Él hay verdad. ¿Qué es lo que hace la verdad? Diferente a los efectos que causa la mentira y que causa el homicidio. Una persona homicida te mata, una persona mentirosa te miente, te engaña, y caes en las falacias, caes en las trampas de esa mentira, y las repercusiones son grandes. Pero lo de Dios es muy diferente. La verdad nos hace libres. Libres. Cuando la verdad es retenida, primero es oída, porque por oír la palabra, el oír la palabra de Dios viene ¿qué? Correcto. Y cuando usted oye la palabra y viene la fe, las cadenas son reventadas y usted es libre. Una persona que oye la verdad y es libre, está bien. Él habla la verdad. Cristo jamás miente. Entonces aquí que Él había dicho la verdad, a mí porque digo la verdad, ¿no me creéis? No le creían. ¿Por qué no me creéis? ¿Por qué? Porque un hijo del diablo que hace lo mismo que su tata es incapaz de recibir la verdad. Y lo voy a leer, hay una referencia en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8. Voy a ir rápido al texto porque el tiempo nos avanza. 1 de Juan 3:8 reza así el texto: el que practique el pecado, es duro este texto, hermano. Mire el que tiene la par, mire el que tiene la par, pero lea el texto, o si no, repítalo conmigo. Mírelo, hágale así con el dedito, tóquelo para que se enoje más. Dígale: el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Alábele que Él vive. Entonces el Señor aparece en escena para deshacer las obras del diablo. Pero la pregunta es, porque si usted lee el texto no le va a dar comprensibilidad, sino hay una explicación. ¿Cuál es la forma o la manera en que el Señor actúa para deshacer las obras del diablo? Estamos viviendo un tiempo de apostasía en todo el mundo. Mientras unos están mintiendo, ¿cuál debe de ser nuestra forma de actuar para contrarrestar la mentira? ¿Cómo el Señor iba a deshacer las obras del diablo? Hablando la verdad. ¿Cómo nosotros podemos permanecer ante muchas mentiras, ante el engaño del diablo, haciéndoles ver a muchos que es la verdad que están recibiendo cuando es la mentira? Un trastorno en toda la manera de hacer los cultos. Ya no tocan la palabra, sino que dan otro tipo de explicaciones. Pero ¿qué tenemos que seguir haciendo nosotros? Imitar lo que estos tipos hacen. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar al mismo Satanás? Hablando la verdad. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo con la verdad. ¿Por qué? Porque la mentira jamás va a prevalecer. Cuando la mentira está arriba y aparece la verdad, la verdad va a tomar su posición. La verdad se va a elevar hacia arriba. La verdad siempre predominará. Cuando usted escuche frases como esta, es que yo no sé por qué todos son mentirosos, todos son hipócritas. No todos, papá. Es que hay mentirosos, es que hay personas que se dedican al pecado. No todos. Así como hay un remanente infiel, hay un remanente que tiene fidelidad a Dios. Así como hay quien vive como el puerco, revolcándose en el cielo, en el lodo, así hay personas que viven en santidad. ¿Por qué? Porque conocen la verdad. Nunca se deje influenciar por esa corriente, porque parece que está absorbiendo la verdad, pero esa es mentira. La verdad siempre saldrá a flote. Estará en el primer peldaño y no abajo. Entonces no tenemos que ser influenciados por nada y decir ya todo está perdido, todo está contaminado. Alto, detengámonos. Yo he andado en iglesias. Solamente tengo un recuento acá. He andado hasta este día, en estos últimos meses, he andado en 23 a 24 congregaciones. Y en esas 24 congregaciones, fuera de nuestra misión, de las denominaciones que hay, yo he visto que predican la verdad y me alegra. Pero así hay otros lugares en donde la gente da lástima, hablando incoherencias, pero sigamos hablando la verdad nosotros. A Cristo no le creían porque el hombre es incapaz de recibir la verdad, pero hay que seguir enseñando nosotros. Siga leyendo, por favor. El verso 46, ya vamos a terminar. El Señor aquí va a hacer dos preguntas a sus oponentes, este montón de judíos incrédulos. Cada vez que yo iba leyendo el texto al principio, le decía, esta es una pregunta retórica, esta es una segunda pregunta retórica. Entonces, ahora vamos a ver esas dos preguntas que el Señor hace a sus oponentes, dos preguntas retóricas. Dice la primera en el verso 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Esa es la primera pregunta. Y usted sabe que esta pregunta retórica es una afirmación. Y fíjese qué tremendo, algunos le llaman una afirmación audaz. ¿Por qué audaz? Porque muchos teólogos se refieren a esta afirmación como la impecabilidad de Cristo. ¿Por qué impecabilidad? ¿Quién redarguye al Señor de pecado? ¿Quién lo señala? Cuando Él es sin mancha, cuando Él es sin pecado. Si usted se va a la Biblia, va a encontrar frases como estas.
Dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, señores. Él es el que vino hace 2000 años. Es la persona más limpia. Aunque entró a esta contaminación, aunque entró a lo putrefacto, aunque entró a la esfera de este mundo, Él no se contaminó. Por eso es que Tito, en su epístola, capítulo 1 de Tito, dice que para el que es puro, todas las cosas son puras. ¿Quién fue el más y quién sigue siéndolo? El puro de puros. No le estoy hablando de puros, hermano. Estoy hablando en el sentido de pureza. Fue Cristo y sigue siéndolo. Me gustaría que usted leyera ese libro tonto, porque es un libro tonto. Tal vez el escritor me está oyendo, aunque hable en inglés, ¿verdad? El Código de Da Vinci. Y otros libros más que tratan de pisotear la deidad de Cristo. Y estos arqueólogos dundos que encontraron la nueva tumba de Jesús en Israel, donde encontraron un hombre, Joshua, y a la par había una tumbita de un niño, Joshuita, y a la par está la tumba de María Magdalena. Dundos. Dicen que Jesús tuvo relaciones sexuales con María Magdalena, y como producto de esa relación nació Joshuita. Ay, qué risa me da. Jesús tuvo muchas seguidoras en su ministerio, mujeres que lo amaban. Hasta allí, respeto y amor, pero Él era puro. Jesús no vino para hacer los mismos aspectos que nosotros hacemos los seres humanos: nacer, crecer, reproducirnos y luego morirnos. Jesús no fue así. Nació, y desde que nació, ya era un chico que iba creciendo, se dedicó a las cosas de su padre. Aprendió un oficio de carpintería guiado por su padre postizo, y cuando cumple los 30 deja la carpintería para casarse, no, para dedicarse por 3 años y medio al ministerio. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. He venido a llamar pecadores al arrepentimiento. He venido a lo que está enfermo, porque lo enfermo es lo que necesita de médico y no lo sano. Él no se casó, Él no procreó, aunque no procreó hijos a una mujer, y éstas los concibieron, pero sí procreó hijos espirituales, y esos somos nosotros. El fruto de su aflicción somos nosotros. Así es que, hermanitos, ¿quién puede redarguir de pecado o señalar de pecado al Señor si Él es santo? Es siempre con esa santidad. Hubo separación de esa santidad del pecado. Estaba en este mundo pecaminoso, pero Él jamás se involucró con el pecado. Él es la fuente de todo lo santo, de lo puro. Y ahora viene la segunda pregunta retórica: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Por qué vosotros no me creéis? En esta segunda pregunta retórica, el Señor parece ser que estaba presionando de una manera, bueno, alguien le dijo de una manera implacable. Dice implacablemente. ¿Por qué de manera implacable? ¿Verdad? Porque si Él no era culpable de pecado, entonces, por supuesto, Él estaba diciendo la verdad. Por lo tanto, entonces, ¿cuáles eran los argumentos de este montón de judíos incrédulos? ¿Alguna base que ellos tuvieran para rechazarlo a Él? No tenían ninguna. Al contrario, ellos estaban atónitos, no le respondieron. Y por eso es que ante las preguntas que Jesús hace, la última, ¿verdad? Hay dos, pero ante la última, el Señor entonces
aquí en el versículo 47 le va a decir estas expresiones: el que es de Dios, las palabras de Dios oye, explicándoles el porqué de no su reacción, el porqué de no aceptarlo a él, del por qué no querían oír su verdad, de por qué no querían recibirlo a él. Y es claro, es claro. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿A usted le encanta oír la palabra? ¿Nunca se ha hecho la pregunta por qué? La respuesta es esa: porque usted es de Dios. Si no fuera de Dios, ay hermano, allá estuviera, para que sufra la canalla. Porque todo aquel que es del mundo, lo del mundo le gusta. ¿Ah? Hoy en este día en la tarde me chocó tanto que de repente prendí una radio cristiana, pero que hasta que ya no tienen vergüenza, ya no tienen vergüenza, han perdido todo pudor, toda vergüenza, mano, rifando unos tickets para entrar al cine y al estadio en una iglesia cristiana, mano. ¡Qué desgracia! Al rato aquí hacemos una rifa de 5 pases para ir a ver al gorila del cine. Yo no estoy diciendo, hermano, escúcheme bien, porque no quiero tornarme legalista. Cuando nosotros somos salvos, somos libres, pero para servirle a Él, pero no para acercarnos más al mundo. Hay lugares en donde es conveniente el estar como este, y hay lugares donde no es conveniente el estar. Qué sinvergüenza esta gente. Qué sinvergüenza. Así los está sinvergüenciando. Sí, que sinvergüenza, hermano. Han perdido toda vergüenza. Una radio cristiana: venga, aquí se los entregamos los pases al cine. Desgraciados, arrepiéntanse de sus pecados, mejor vuélvanse a Dios y vivan en santidad. A eso Dios nos llama. No estar narrando partidos de fútbol. Hay tantas radios que pueden hacer, pero una iglesia cristiana que acababan de estar en un ayuno, mano. Qué terrible es eso, qué contradictorio. ¿Cómo yo lo voy a estar mandando a un lugar a ustedes donde no es correcto? Imagínense, es como que si yo le dijera: hermano, el domingo no topemos este local, vayan a espaldar al FAS. Y la final, ¿contra quién le toca? Creo que va contra la Alianza. O a mí me dijeran, porque yo no sé, yo soy nacido en Usulután. Como clasificó el Firpo. Entonces, hermanos, el domingo no vengo porque va a jugar mi equipo de mis amores, los Toros. ¿Qué captaría usted rápidamente? Por dejar las cosas espirituales, atender las cosas del mundo. Si yo soy del mundo, voy a atender lo del mundo. Si yo soy de Dios, voy a atender lo de Dios. Todo aquel que no es de Dios no le gusta oír la palabra de Dios, sino que le gusta oír el mundo. Aquí muchos de ustedes se sienten incómodos. Yo entiendo, porque este no era nuestro hábitat. Se sienten como pollos comprados. Este no era nuestro hábitat. Pero cuando recibimos una nueva naturaleza, un corazón nuevo, entonces aspiramos a elevarnos a la búsqueda de las cosas puras y santas. Y ya no anhelamos estar en el mundo, sino estar en los atrios de Dios, un día a la vez, que 1000 fuera de ellos. El que esté en el mundo es del mundo, pero el que aborrece el mundo ya no es del mundo, sino de Dios. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Ah? Pero no, hoy queremos encantar a la gente del mundo, encantarlos. Hay que tornar el evangelio más ameno. Yo he estado estudiando, mi esposa lo sabe, que yo se lo he dicho una y otra vez,
Ella me vio que me comprometí delante de Dios a no ser un pastor común. Ella da testimonio. Y eso, alguien puede decir, entonces no ser común es solo pasar allí encerradito. No, me he comprometido salir de lo común, estudiar más, orar más, meterme más con el Señor, meterme en las madrugadas. Y yo soy el beneficiado porque soy bendecido. Usted quiere ser de lo común, sea como otros. Sea como otros. Mira que hay partidos de fútbol, de básquetbol. Usted puede tener la opción de dejar martes aquí, ir a respaldar al Once Lobos. Pero ¿por qué chunche yo me voy a meter ahí, vengo con Biblia, voy a apoyar al Once Lobos? No, señores, si ese no es mi lugar. Aquí es mi lugar. El que es del mundo es del mundo, pero el que es de Dios es de Dios. Entonces estos tipos no eran de Dios, porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. No soy de Dios. No soy de Dios. Por eso es que así la expresión más correcta, el sijolismo, ¿verdad? Sijolismo, es claro, la lógica del Señor era irrefutable. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Ellos no las oyen porque no son de Dios. Me chocaría que usted me dijera, cada vez que está la palabra, me duele el ombligo y tengo que salirme para afuera. No le ha amanecido. Pero está escuchando música del mundo y anda con sus amigos, allí no le da dolor de cabeza, ¿verdad? ¿Ah? Una persona vino, nos visitó hace como 3 semanas aquí y me contó su experiencia. Dice que cuando estaba acá sentía que ya se iba a quedar desmayado. Se le subió la presión, iba a caer al suelo. Pero dice que perseveró, se quedó ahí todo helado mientras la palabra estaba siendo dada en el penúltimo tema que impartimos. Y mientras la palabra estaba siendo dada, él comenzó a sentir ya no ese frío, ese sudor helado, sino que dice que le penetró un fuego. Yo no sé si ustedes se fijaron en el penúltimo mensaje que hemos dado. No habíamos ni comenzado a hacer el llamado cuando él ya estaba aquí adelante. El fuego de Dios lo levantó. Dice, ya no era un frío helado que me tornaba mi cuerpo incómodo. Vete, vete, como enfermizo me sentía. Pero cuando el fuego de Dios se le metió en la disertación, el fuego de Dios lo puso de pie. Y cuando pasó aquí al frente, dice que salió con su cuerpo lleno del poder de Dios. Bueno, para decirle que apenas 2 semanas han pasado y ya quiere ser líder. Y ustedes que tienen años, a ustedes se les pasó la enfermedad de ese hombre. Señores, entonces, nuestra posición es, amamos la palabra, porque somos de Dios. El que es de Dios, ama la palabra. El que no es de Dios, odia la palabra. Con esto culminamos las 3 disertaciones, la confrontación que Jesús les hizo, ¿verdad? Vamos a cerrar nuestros ojitos y a inclinar nuestros rostros. Voy a hacer una oración breve. Levántenme todo una de sus manitas, por favor. Una de sus manos. Hoy es 1 de mayo, si otros se dedican a andar chupando, a celebrar el 1 de mayo, ¿por qué nosotros no celebrar la victoria que somos hijos de Dios? Levánteme una de sus manos. Levánteme una de sus manitas hacia arriba. Todos levanten una de sus manos. Todos levanten una de sus manos. Todos. Todos. Diga, heme aquí. Hoy te quiero entregar. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Pónganse de pie todos, mejor, pónganse de pie y adoremos. Cristo, heme aquí.
Levante sus manos. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh mi Cristo, dígalo. Déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna. ¡Qué lindo! Oiga, pues ella me restaurará. Dígalo. Me purificará y así podré escuchar el corazón de Dios. Escuchar tu corazón, Señor. Aleluya. Bendito Cristo. Bendito Señor. Vamos a decirlo a voz en cuello la última vez. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para el que no se la puede, para hacer tu voluntad. Oiga, guíame, Señor. Solo así dígalo, Señor. Oh, guíame, Cristo. Oh, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Solo dígalo, guíame, Señor. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies. Oh, déjame de ti beber agua eterna. ¿Por qué? Porque ella me restaurará. ¿Qué más? Me purificará. Oh, mi Cristo, tú eres digno de toda gloria, mi Señor. Recibe toda exaltación, Jesús. Recibe. Besar tus pies. Privilegio enorme. Oh, déjame de ti beber agua eterna. Pues ella me restaurará, me purificará. Oh, mi Cristo, oh Señor, oh Jesús, restaura, restaura, Señor, restaura. Escuchar tu corazón. Levanten sus manos hacia arriba. Óyeme, tú que eres hijo de Dios, le has fallado. Estás apegado a las cosas del mundo. Dejaste lo de Dios porque has visto como mayor relevancia lo de Dios. Pero las crisis te van a mover. Dios no va a dejar a medias lo que Él ha comenzado. Algo te va a mover. Quizás Dios ha comenzado a apretarte en algo porque tú has sido negligente. Lo que Dios comienza, lo completa, lo culmina. Si alguien necesita reconciliarse o rendirle por primera vez su vida a Cristo, por favor repite esta oración conmigo. Abra sus labios, abra sus labios. Diga conmigo: Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Señor, ahora te entrego la batuta de mi vida. Acepto el señorío tuyo sobre mí. Gobierna mi corazón. Legisla mi ser entero, desde la coronilla de la cabeza hasta los pies. Límpiame con la sangre la cual virtió de tu cuerpo en el madero. Lléname del fuego tuyo, Señor. Hazme nueva criatura. Ahora, Padre, ahora, Señor,
recibo de ti, repítalo, recibo el perdón de mis pecados, la vida eterna, y me declaro parte de la familia de Dios, hijo tuyo, limpiado con tu sangre. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias, Señor, por limpiarme. Gracias por restaurar mi vida, Señor. Levante sus manos hacia arriba, no mire el reloj. Heme aquí, Señor, heme aquí. Heme aquí, heme aquí, heme aquí, heme aquí. Para hacer tu voluntad. Dígalo. Guíame, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. No cierre su boca, ábrala y adórelo. No se mantenga frío, pensando que todos son igual que usted, apático. Levante su mano y adore al Rey. Levante su mano toda la iglesia. Toda la iglesia, toda la iglesia. Señor, oh mi Cristo, qué privilegiazo más enorme, besar tus pies. Llénanos de tu fuego, satúranos. Agua eterna, aleluya, pues ella me restaurará. Dígalo. Escuchar, vamos a ser oidores del corazón de Dios. Solo la iglesia, solo la iglesia. Déjame besar tus pies, déjame de ti beber. La iglesia. ¿Por qué? Porque ella me restaurará, me purificará. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies. Fuego de Dios, fuego de Dios. Llena, agua eterna, pues ella me restaurará. Dígalo. Y así podré escuchar tu corazón, Señor. Bajen todos sus manos. Levántenme la mano los que repitieron la oración conmigo, por favor. Levántenme la mano las personas quienes repitieron la oración conmigo que acabo de hacer hace unos minutos. Dios le bendiga a la persona, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y hay 3 personas aquí al frente. ¿Quién más repitió la oración conmigo? Levánteme su mano rápido, 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 rápido. Si alguien necesita reconciliarse, si alguien es amigo y quiere darle su vida a Cristo, venga, salga de su asiento. Dios le está llamando a usted en esta noche. Hagamos la última invitación, hermanos diáconos. La última, a las personas que están ahí. Ahí hay personas que son amigos. Ahí hay familias que vinieron hoy por primera vez. Allí una invitación sazonada con la gracia de Dios tiene mucho peso. La persona que está a la par suya, mírela, pregúntele, ¿ya tienes al Señor en tu corazón? Pregúntele que está caído, ¿ya te reconciliaste con Dios? ¿Hay alguien más aparte de estas 3 personas? ¿Habrá alguna otra persona más quien quiera venir al Señor? ¿Habrá una última persona más todavía? ¿Habrá alguien que sale de su asiento? ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que no se quiere quedar allí petrificado? ¿O se va a ir lo mismo para su casa? Óigame, si usted ha pecado contra Dios, se ha ensuciado las vestiduras, le voy a decir esto: si usted viene hoy a los pies de Cristo, reconoce que ha caído en bajeza espiritual y se reconcilia, a partir de hoy comienza tu restauración, tu exaltación. Pero si te mantienes en esa postura, tú estás alargando el periodo. Tú lo estás alargando. Cuando uno reconoce
entonces Dios te regresa lo que el diablo te ha robado. Habrá otra persona más todavía que renuncia al mundo y dice: yo quiero estar con el Señor. ¿Habrá alguien más todavía? ¿Habrá alguien más? Entonces levanten sus manos, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias por estas vidas. Gracias por los que hoy te están recibiendo en su corazón aquí, y los que están detrás de su pantalla, de su tablet. Señor, ahí límpiales, ahí restáurales. Gracias por tu palabra que no vuelve vacía. Haznos reaccionar para oír tu palabra, para estar apegados a ti, Señor, siempre hasta culminar nuestra carrera. En el nombre de Jesús vamos a presentar estas almas. Vale la pena seguir predicando el evangelio. Presentemos los hermanos delante de la congregación. Fuertes esas palmas. Diga conmigo: los hijos de Dios dicen amén. Dios. Visión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.